Bienvenidos a todos. Por favor, vamos a empezar el evento. Os pediría a todos de tomar asiento, porque tenemos una conexión en streaming que no se puede demorar. Empezamos con algunas palabras de nuestra consejera de APD, Yolanda Tomás. Buenos días a todos y bienvenidos a la cuarta jornada anual Paco Pons que organizan en colaboración AVE y APD y que cuenta con el apoyo de PricewaterhouseCoopers. Paco Pons fue un empresario muy admirado y estimado en nuestra región, presidente de Importaco y muy vinculado a la Asociación Valenciana de Empresarios, de la que fue presidente. Se destaca de Paco su compromiso con la Comunidad Valenciana, promotor y vinculado a numerosas iniciativas con el fin de crear un impacto positivo en la sociedad. En esta edición, lo que me gustaría resaltar de su legado, porque además creo que encaja perfectamente con la jornada de hoy, es que siempre tuvo muy claro la importancia de la colaboración para llegar a mejores resultados, con ese espíritu inconformista que siempre busca espacios de mejora, entendiendo que juntos somos más fuertes. Una mirada menos individualista, buscando un fin que, aunque tengamos que renunciar a un espacio, consiga hacernos mejorar en global. Él decía que una de las claves de su éxito era la capacidad de adaptación y anticipación, eso que todos ahora sabemos que es imprescindible en nuestras organizaciones. Paco ya hablaba hace años de la necesidad de colaborar y adaptarse a los cambios con esa capacidad de visión que él tenía. Hoy vamos a hablar de colaboración, y es que es difícil hablar de proyectos de innovación y de emprendimiento sin hablar de ecosistemas y de cómo conectamos con ellos para aprovechar las oportunidades y crear valor. Hoy entendemos que es mejor ir acompañado. Vamos a llegar más lejos, más rápido. Hay que buscar buenos compañeros y hay que pasar por un periodo de aprendizaje en el desarrollo de esa colaboración, que de hecho nos va a enriquecer de muchas maneras. Las empresas hoy tienen que estar más abiertas y ser muy dinámicas. Abrimos debate con una mesa donde vamos a escuchar algunas de esas experiencias, en este caso entre grandes corporaciones y emprendedores. Y después de la pausa tendremos otro debate en torno a los retos de innovación y la competitividad empresarial. La innovación es una palanca muy importante de crecimiento para las empresas, de diferenciación, y nos permite anticipar tendencias. Es el motor que impulsa el crecimiento de la economía y el bienestar de la sociedad. Quiero recordar el Manifiesto por la Innovación en España que presentó APD en septiembre de 2019 como compromiso de las empresas, organizaciones y directivos que entendíamos la necesidad de impulsar la innovación de forma urgente como motor de competitividad de nuestro país. Entre los principios del manifiesto destaca el reclamo de un pacto de Estado para elevar la inversión en I+D, la incorporación de la innovación al sistema educativo o la necesidad de que universidad y empresa trabajen conjuntamente buscando nuevas vías de colaboración. La jornada la completan dos ponencias. José Rosell nos va a hablar sobre ciberseguridad, una de las áreas en las que más se está poniendo foco y más se está invirtiendo en las empresas, y que viene de la mano del avance en la digitalización y, en concreto, de la madurez digital de las organizaciones. Y tendremos al final una ponencia de José Carlos Díez que nos va a hablar de la Comunidad Valenciana después de la pandemia. En resumen, una mañana donde vamos a tratar temas de gran interés y, sobre todo, muy alineada con la agenda de muchas de nuestras empresas. Colaboración, emprendimiento, innovación, digitalización. Espero que la disfrutéis. Y sin más, agradeceros a todos vuestra presencia y doy paso a Agnès Noguera, vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a la cuarta jornada anual Paco Pons,
Muchas gracias tanto a los que estáis aquí como a los que nos seguís a través de los canales de APD y AVE. Es una satisfacción poder organizar de la mano de APD y de PwC esta jornada en la que empresarios y directivos líderes nos reunimos con un doble objetivo: reconocer el legado que Paco Pons nos dejó y pensar en términos de medio y largo plazo, como acostumbramos a hacer, tanto tratando de abstraernos del cortoplacismo en el que parece que nos tiene secuestrada la agenda política. Contamos hoy con un programa excepcional en el que escucharemos modelos de innovación explicados tanto por startups como por parte de grandes corporaciones. Se abordará el tema de rabiosa actualidad como es la ciberdelincuencia y sus efectos en los desarrollos empresariales y analizaremos con qué mimbres, desde una perspectiva de modelo económico, cuenta la Comunidad Valenciana tras este terremoto que ha supuesto la pandemia. Muchas gracias al magnífico elenco de ponentes que habéis querido participar en la jornada. Creo que ninguno de los que estamos en esta sala, ni de los que nos siguen por streaming, puede poner en duda que aquellas sociedades que más avanzan, en las que más oportunidades se crean para la ciudadanía, son las que combinan de forma adecuada por lo menos 3 elementos. El primero, el fomento del espíritu emprendedor y de la creación de empresas, porque con ello se generan empleos, se pagan impuestos que sustentan el estado de bienestar y avanza la innovación. El segundo es un modelo educativo potente, que fomente la cultura del esfuerzo, el espíritu crítico, la apertura de miras y las herramientas para saber tomar decisiones. Y el tercero, una administración ágil, que crea en los empresarios y en que estos son los verdaderos generadores de empleo y por ello que reduzca la burocracia, permita el inicio de actividades empresariales de forma sencilla, por ejemplo, con declaraciones responsables o con silencio administrativo positivo, y promueva una fiscalidad razonable. Sin duda, estos son elementos no solo para que existan los más y mejores desarrollos empresariales, sino además para atraer inversión extranjera. Destacaré 3 ideas en las que Paco Pons creía firmemente. La primera, que nunca debemos dejar de otear el horizonte, pues es la única manera de adelantarse a los tsunamis o, como mínimo, de estar preparados para surfearlos. La segunda, que para construir una sociedad justa hacemos falta todos, ciudadanos, empresas, instituciones, administraciones, etc. Pero debemos tener siempre presente que es la sociedad civil la que debe dar un paso adelante y actuar. Los empresarios, como parte muy relevante de esa sociedad civil, tenemos una enorme responsabilidad. Y la tercera, que más allá de la manida frase «en las crisis siempre aparecen oportunidades», nuestra obligación como empresarios es planificar para sacar nuestras empresas adelante sin confiar en el maná de papá Estado, sino mucho más en nuestras capacidades, nuestros equipos y en la colaboración, como decía Yolanda. Y no me alargo más porque tenemos una agenda muy completa esta mañana. Reitero mi agradecimiento a ponentes y asistentes, tanto en la sala como en remoto, a APD y a PwC por contribuir un año más a que esta jornada sea una realidad y espero que todos disfrutemos de la misma. Muchas gracias. Yolanda y Agnès, por vuestras palabras de bienvenida. Pasamos ahora al panel de emprendedurismo y grandes corporaciones. Pienso que podéis ya subir al estrado. Bueno, nosotros desde APD siempre hemos abogado por la figura del directivo emprendedor. Me acuerdo de una comida que tuvimos entre el anterior presidente de APD, Paco Ros, y el anterior presidente de AVE, Paco Pons, y justamente a lo largo de esta comida estaba también mi amigo Diego. Comentamos la importancia para las grandes compañías de inculcar a sus directivos el espíritu emprendedor. Y pienso que esta mesa refleja perfectamente la colaboración entre startup y grandes corporaciones. Yo pienso que esta colaboración es esencial para afianzar la apuesta por el emprendedurismo. Doy la palabra a Rafael Navarro, socio fundador de Insomnia, que va a moderar y presentar los integrantes de la mesa. Rafa. Muchas gracias un año más por esta invitación a abrir esta jornada de Paco Pons, estas
jornadas y gracias a la APD, a AVE y a Price por el impulso de esta jornada. Como decía Agnès, Paco probablemente se hubiera quedado sorprendido y le hubiese gustado mucho bueno, pues los dos ejemplos que vamos a tratar hoy, uno por el otear el horizonte que comentaba antes y otro por el tema de la suma, de la unión de todos. Hoy, cuando estuvimos bueno, pues analizando Diego Lorente, María Martínez y yo un poco la propuesta de este año de startups y de empresas, bueno, pues intentamos buscar como dos grandes ejemplos muy interesantes para esta comunidad. Por un lado, el ser capaces, que es lo que representa María Pocovi, ser capaces desde Valencia de sorprender hasta en Silicon Valley y que compren una empresa y que luego esa empresa decida instalar en Valencia un hub internacional de inteligencia artificial, que es un poco la misión en la que ella está. Y también un poco la colaboración entre startups y grandes empresas, en lo que nosotros llamamos la innovación en abierto, entre WinTrack y TIVA, que es un poco el ejemplo de lo que probablemente la mayoría de empresas deberían empezar a hacer a partir de ahora. Vamos a empezar por el caso de María. María crea en el año 2013 su primera empresa. Y mientras en el resto de incubadoras, nosotros estábamos hablando de inteligencia artificial y de reconocimiento facial, de lo que bueno, pues hoy son el reconocimiento en los móviles o para entrar en un banco o en un acceso de cualquier tipo, tú vas más allá, María, y intentas interpretar que la máquina interprete las emociones, ¿no?, de la persona, es decir, que la máquina sepa qué sentimientos tiene y eso lo aplicas al mundo del retail y tiene muchísimas más aplicaciones. Cuéntanos cómo empezaste. ¿Quieres que me quite la mascarilla? ¿Puedo quitarla? ¿Se oye ahora? Espera. Es que está cerca ya. Ahora sí. ¿Ahora se oye? Esperaos que lo gire un poco, perdonad. ¿Ahora se oye? Está mal puesta la diadema. ¿Puede venir alguien de sonido, por favor? Un micro de mano, probablemente hay que traer un micro de mano. Tipo artista. Además tengo la petaca detrás. La tecnología es así. Bueno, somos tecnológicos. ¿Mejor así? Sí. ¿Se oye? ¿No? Tampoco. Habrá que enchufarlo. ¿Se oye? Sí. Okay. Bueno, buenos días a todos. Sí, bueno, como decías, yo en el 2013, yo creo que las empresas, y como ha dicho Agnès, hay que darles visión, ¿no? Yo en el 2013, cuando monto Emotion Research Lab, lo hago desde la perspectiva de anticipar un futuro donde hubiese una integración hombre-máquina, es decir, cuál iba a ser el siguiente nivel de la tecnología y cómo esa tecnología iba a envolvernos cada día y, por tanto, cómo teníamos que imaginar esa integración para una mejor experiencia entre hombre-máquina, ¿vale? Por ese motivo, en ese contexto de anticipar lo que venía, yo entendí que el siguiente paso tenía que ser que esa experiencia tenía que ser posible si la máquina, si la tecnología era capaz de interpretarnos, de interpretar algo tan complejo. ¿Tampoco? Vale. De interpretar, ¡hala! Ahora sí, qué voz. Ahora sí. De interpretar algo tan complejo como eran las emociones. Entonces, en aquel momento, es verdad que la gente está hablando de biometría. Nosotros nos embarcamos en una historia que en aquel momento los pioneros había sido el MIT. Nosotros seguimos ese halo en base a permitir, a través de modelos complejos de inteligencia artificial, que las máquinas fuesen capaces de entender las emociones humanas a través de las expresiones faciales. A partir de ahí, pues bueno, como toda startup, hay que vender. De eso. Y entonces, bueno, encontramos un hueco, pensar que estamos hablando en el 2014, ya ha llovido, ¿eh? Y encontramos un hueco, primero en el mercado mexicano, y que es el primer sitio donde yo me fui, y a partir de ahí en marketing, retail y política, ¿vale? Fueron nuestras primeras andaduras. Entráis en Lanzadera, una aceleradora, luego hay otra aceleradora de Silicon Valley y en Valencia, Plug and Play, que os reclama, es decir,
cómo el hecho de entrar a una incubadora de esta tierra o en 2 incubadoras de esta tierra os hace catapultaros a, digamos, a Silicon, ¿no? Bueno, nosotros la experiencia la tuvimos, la primera vez que entramos en la aceleradora fue en el 2016, fue en Lanzadera, donde tuvimos la oportunidad de, bueno, pues que fuésemos incubados. Bueno, en aquel momento habíamos crecido ya un poco, no estábamos en fase de incubación, pero bueno, fue una gran experiencia. Y ocurrió una cosa anecdótica que yo siempre cuento, que nosotros el primer contacto de Plug and Play fue en Silicon Valley. O sea, nosotros no accedimos a Plug and Play en Valencia, fue Silicon Valley contactó directamente con nosotros. Entonces ahí empieza mi aventura americana. Yo nunca quise marcharme, siempre decidí que la empresa tenía que estar en Valencia, porque, y más en el entorno y con el talento que había aquí. Mi visión siempre fue que esto tenía que ser un hub tecnológico. Por tanto, yo siempre fue ida y vuelta. Yo me iba 3 meses y volvía, me iba 3 meses y volvía. ¿Y la tecnología realmente para qué sirve? Es decir, ¿para la banca, para el retail? ¿A dónde se puede aplicar y qué ventajas puede tener? Bueno, yo creo que se puede, a través de todas las verticales. Yo creo que hoy en día no existe ninguna vertical. Si el último informe de Gartner decía que en el 2025 todas las interacciones B2B de empresas se conformarán en entornos virtuales. Todo aquello que implique que esa interacción tenga una mejor experiencia de usuario a través de tecnologías como puede ser el reconocimiento de voz, a través de la inteligencia artificial de vídeo, todas estas cosas van a ser multivertical, no vamos a poder centrarnos, porque creo que lo tenemos que ver desde una visión totalmente global. Estamos hablando de cómo la tecnología y esta jornada de hoy habla de los retos de la digitalización de las empresas. Pues la digitalización es algo que incumbe a todos los sectores, a todas las empresas y que nos va a afectar. Y esa interacción, y es donde el motivo de Motion, requiere que la experiencia del usuario sea positiva. Tenemos que crear una gran experiencia. No es solo usa la tecnología, sino que eso genere una experiencia positiva. Y para que esa experiencia se genere, es ahí donde la inteligencia artificial, una parte de ella, como puede ser el reconocimiento de voz en el tono de la voz, la transcripción de voz a texto, todas estas cosas o las emociones están configurando un verdadero cambio en la manera de hacer negocios. Es decir, que si yo soy una empresa y le lanzo un mensaje a un cliente que eres tú, la máquina me puede detectar si tú ese mensaje lo recibes bien o mal, si estarás más predispuesto o menos a comprar y hasta desde el punto de vista de las expresiones de tu rostro, tener una información adicional, ¿no? Bueno, eso va a ocurrir siempre que tengas cámara, ¿vale? Esto no es magia. Voz y cámara, ¿no? ¿Qué diferencia? Voz y cámara. De todas formas, no me gusta hablar de la palabra de te voy a decir si el cliente va a comprar. Creo que hacemos inteligencia artificial y no magia. Entonces, lo que creo que lo más importante ahí es en un proceso, a mí me gusta hablar más de automatización. En este cambio digital o en este challenge digital de digitalización de las empresas, el reto es la automatización. Y es ahí donde la inteligencia artificial está jugando una partida importante. En la automatización es donde vuelve a existir esa experiencia de usuario. Es decir, si vamos a permitir, que nuestro talento se dedique a tareas, digamos, menos repetitivas, ¿no? Y vamos a delegar en las máquinas ese proceso de automatización que nos haga ser más eficientes. Es ahí, en esa automatización, donde tenemos que asegurar que esa interacción con nuestros clientes sea satisfactoria. Y es ahí donde entra el proceso. Pero estamos hablando, no me gusta hablar de marketing, me gusta hablar de algo más complejo que tienen hoy las empresas, que son los procesos de automatización. ¿También estás en Oxford, tú, de profesora asociada, enseñando todo esto? No tengo tiempo, pero soy speaker invitado en la parte... yo intento trasladarle a mis alumnos allí cómo va a ser ese futuro, o sea, cómo las máquinas tienen que interactuar con las personas y todas las posibilidades que existen en este momento. Vendiste tu empresa a esta empresa, sigues trabajando en Valencia y el reto ahora es crear en Valencia, digamos, ese nodo internacional de esa división. Sí, nosotros en el COVID, bueno, yo creo que marca cómo es el mundo ahora, ¿no? El COVID os aceleró, ¿no? Como a todos, en la parte de la tecnología, ¿no? Bueno, a ver, el COVID lo que hizo fue adelantar 30 años, o sea, está pasando ahora lo que sin COVID tendría que haber pasado dentro de 30 años. Estamos en el teletodo, la telemedicina,
todas las relaciones, como he dicho, en el 2025 entre empresas B2B van a ser virtuales. O sea, estamos ante un cambio totalmente, no es una pandemia, es un cambio radical en los modelos de negocio, ¿vale? Entonces, bueno, yo la venta de mi empresa fue totalmente virtual. A día de hoy yo no he tenido la oportunidad, la hice virtual, totalmente. O sea, yo creo que eso marca una nueva, todo el proceso de adquisición. El equipo estaba en California, en Silicon Valley, y bueno, en enero cerramos la operación de venta, pero una de las cosas que yo tenía muy claras fue una compra tecnológica. Nosotros vendimos tecnología, de hecho hemos cerrado, o sea, ya no nos dedicamos a la actividad, nosotros hemos vendido, ha sido una compra tecnológica pura y dura. Entonces, una de las cosas que sí que yo negocié, porque volví al espíritu, porque si no, no tenía sentido, volví a la misión de por qué yo había fundado Emotion y por qué la había mantenido tantos años en Valencia, porque entendía que esto tenía que ser un hub tecnológico. Entonces, uno de los puntos de negociación de la compra fue convertir Valencia en el centro de excelencia de inteligencia artificial de la compañía. Os hablo de una compañía que hace 2 semanas cerró una ronda de 140 millones de dólares, con una plantilla de 400 empleados y con una previsión aquí en Valencia, para principios del 2022 quiero tener un equipo de 40 ingenieros trabajando en este centro de innovación. Y al margen de la pasión tuya por Valencia, ¿por qué Valencia reúne esas condiciones especiales de atraer tantas startups? Bueno, en mi caso hay varios componentes. Tenemos nuestro sector, que es la parte de ingeniería. Nadie puede dudar que la Universidad Politécnica es un centro de talento brutal. Nosotros captamos. El trabajo en remoto ha cambiado mucho, es decir, te permite que la gente se mueva a Valencia, y Valencia, bueno, yo adoro Valencia y tiene unas condiciones de vida estupendas. No sé, es algo que es calidad de vida, y yo creo que eso es importante y que la gente también empieza un poco Y en este sector se valora mucho más, ¿no? Probablemente. Bueno, no especialmente, cada uno tiene... Yo lo valoro, pero la gente yo creo que sí que está empezando a valorar que no es necesario vivir en ciudades saturadas, que puede existir una calidad de vida y que el trabajo en remoto está permitiendo precisamente otros estilos de vida. Bueno, en Estados Unidos hay ahora un fenómeno y es la gente de Silicon se está yendo a Miami. Sobre todo hay una competencia importante de Miami por atraer talento que estaba en Silicon Valley. Bueno, el problema de Silicon Valley es que ha llegado a un punto que es insostenible. Yo creo que esta conversación meteríamos temas como la sostenibilidad de los modelos. Entonces, yo creo que Valencia también tiene que, aunque tenga toda la capacidad de crecimiento, tiene que crecer de una manera sostenible. Silicon Valley, la gente se está marchando a Texas. O sea, el polo tecnológico hoy de atracción es principal Texas, al margen de que Miami, obviamente, pues tiene otros alicientes, ¿no? Pero sí, son modelos que dejan de ser sostenibles. Y una de las cosas a las que nos enfrentamos todos ahora es la captación de talento. Por eso es tan importante los procesos de automatización que liberen talento para tareas que sean relevantes en nuestras decisiones estratégicas, ¿vale? Es ahí donde se está jugando la partida. Porque no hace falta, o sea, las empresas están creciendo. Para que os hagáis una idea, nosotros este año en la empresa Unifor tiene un planteamiento de crecer 200 personas en los próximos 2 cuatrimestres. Son crecimientos brutales. Tienes que sacar, y el talento empieza a ser un recurso escaso. Que es un 50% más de los que sois, ¿no? Sí, no, es brutal. Creo que tenéis una pequeña presentación, así para que nos hagamos una Sí, bueno, idea. yo os traía una pequeña presentación por si queréis conocer un poco más. Gracias. A ver cómo funciona. Bueno, pues esto es Emotion. Unifor es la empresa que adquirió Emotion en enero. Para contaros un poquito más qué es el tipo... ¿Hacia aquí? Vale, bueno, como os decía, la empresa se dedica principalmente a desarrollar lo que se llama Affective Computing, es decir, tecnologías para medir las emociones de los usuarios. Y lo que hacía la tecnología es esto, sobre vídeos, sobre imágenes en tiempo real. Somos capaces de identificar la edad, el género, la etnia, el estado emocional, la distancia a la cámara, el número de sonrisas. Bueno, le estamos dando a la tecnología la habilidad de entender cuál es la experiencia de la persona que está delante de la cámara, y podemos hacerlo tanto en un entorno de vídeo como en entornos reales, ¿no? Por eso, como hablabas, había un entorno de
retail, ¿no? Otro tema que se abre y que no hemos tocado, creo que es importante, es toda la parte de privacidad. Es decir, a medida que la inteligencia artificial está avanzando, pues hay que poner encima de la mesa todos los temas de protección de datos, GDPR, leyes especiales como las que tiene California, pero bueno, es un tema que hay que abordar. Y me gusta mucho esta frase y es, que siempre creo que me ha guiado en el punto, era la cuestión es si las máquinas pueden tener emociones, si pueden llegar a ser inteligentes sin ser capaces de entender ningún tipo de emoción, ¿no? Es uno de los padres de la inteligencia artificial. Bueno, esto es un poco para que veáis la historia, es una larga historia. En el 2013, con mi socia Alicia Mora, fundo Emotion. Y bueno, pues nos hemos recorrido medio mundo con nuestra tecnología. En el 2000, antes de la pandemia, a mí me pilla en Japón. Fuimos seleccionados y ganadores como la empresa más innovadora en Plug and Play Japan. Y bueno, pues en el 2021, en enero, somos adquiridos por Uniphore. Daros simplemente una visualización de cómo es Uniphore y la capacidad que tiene Valencia para atraer compañías de este tipo, como lo hemos hecho nosotros. Pues ahí veis un poco los crecimientos, el tipo de cliente. Ellos se dedican principalmente a automatización en call centers. Es su principal modelo de negocio, ¿vale? Para que veáis un poco. Bueno, pues esto para que conozcáis un poco Uniphore y en esa oportunidad de darle una voz a cada consumidor en el proceso de automatización, bueno, pues había que un nuevo entorno que era el darle la visión, ¿no? Poder además anticipar modelos donde todo iba a ser tele, ¿no? Todo iba a ser virtual. En este momento, y un poco como final en la presentación, trasladaros que creo que es importante en este modelo de digitalización cuáles yo creo que los retos tecnológicos a los que nos enfrentamos. Creo que hoy en día nos enfrentamos principalmente a algo que es la parte de inteligencia artificial de context awareness, es decir, que sea capaz de entender qué está ocurriendo en el entorno de la tecnología y además que sea explicable, ¿vale? O sea, tenemos que generar, la gente aplica la inteligencia artificial, pero tenemos el día el reto de que ésta sea realmente explicable, que generemos confianza siendo capaces no de trabajar en una caja negra, sino que seamos capaces de explicar por qué nuestros modelos están generando este tipo de acciones o de predicciones. Y bueno, en ese reto de la digitalización hay muchos, desde empleados digitales, el trabajo en remoto que vivimos, las videoconferencias y la automatización del trabajo. Y creo que ahí es donde la inteligencia artificial y donde las empresas deben poner el foco, en esa automatización, en ese entorno donde el talento es un recurso escaso y es el momento de dedicarlo a tareas prioritarias y utilizar la inteligencia para automatizar procesos menos relevantes.
con grandes oportunidades de negocio para todas las empresas que están, es generar mejores experiencias, mejores diseños de producto y una mejor experiencia del consumidor, que creo que es algo que es relevante para todos nosotros hoy. Así que, muchas gracias. Gracias a ti, María. Enhorabuena por esa trayectoria y bueno. Gracias. Que consigas ese sueño de traer a Valencia ese centro, ese hub. Sí, ya está pactado. Eso ya lo he conseguido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos con una pareja, con Javier Romeu, CEO de Tiva, y con Hugo Mira, CEO emprendedor de Wintrack, y de Mojito 360, que quiero que luego me expliquéis, porque el nombre llama la atención. Su ejemplo es un ejemplo muy interesante a seguir por todas las empresas por varios motivos. Uno, por la colaboración, la co-creación, lo que nosotros llamamos innovación en abierto del know-how y la tecnología. Y dos, por uno de los grandes fenómenos que se tienen que producir a partir de ahora, y es que las empresas tradicionales no solo vendan su producto tradicional, sino que sean capaces de vender tecnología, aunque sea a sus propios competidores, ¿no? Que es un poco el fenómeno al que ellos llegan y que es un poco el fenómeno también del momento. Entonces, bueno, empezar, si podéis contarnos cómo os conocéis y cuál es el inicio de vuestra relación. Genial, pues bueno, Javi y yo nos conocemos en EDEM, haciendo un curso 15×15, en la edición de 2018, y como surgen estas cosas, al final, un día comiendo, nos surgió una problemática que tenían en el sector, básicamente para la que necesitaban una solución que se podía empezar a esbozar, que tenían mucho interés como gran empresa en ponerla en marcha, y que no sabían con quién. Básicamente era un tema de la última milla. Bueno, Javi es el CEO de Tiva, de Grupo Romeu. Tiva es una gran transitaria española que tiene un foco en digitalización muy fuerte, y básicamente habían desarrollado toda la visibilidad de un contenedor desde que sale, por decirlo de alguna manera, de China a Valencia. Sabían dónde estaba a grandes rasgos cuando subía al barco, pero desde que llegaba al puerto de Valencia hasta que llegaba a la empresa, esa última milla, esa parte terrestre, perdían la visibilidad y no sabían cómo, no había una solución que diera visibilidad a eso. Y al final, en un viaje del contenedor, los primeros 30 días que pueden ser el viaje marítimo son importantes, pero es algo que es para lo que sí que hay seguimiento y no es tan crítico, pero al final el que tú le digas a tu cliente que va a llegar el contenedor a las 9 y luego llega a las 12 genera un descontento muy grande por parte del contenedor, por parte del cliente. Y bueno, nos pusimos a esbozar cositas. Sí, así salió. Bueno, buenos días. Hugo lo ha contado bien. En 30 y pico días se retrasa 2 días por un problema en un puerto y es salvable. Pero llegas 2 horas tarde y el cliente te mata, porque tiene personal en el almacén o en la fábrica esperando ese contenedor y estábamos a ciegas, ¿no? Y hablando con esa problemática, pues Hugo es un tío que se ha reinventado varias veces en su vida profesional, pues se puso a trabajar y al cabo de 2 días, mientras seguía trabajando en otra industria, mientras estaba haciendo el 15×15, y al cabo de, no sé, 2 o 3 semanas viene, oye Javi, que ya lo tengo. Porque entonces las soluciones de traquear ese contenedor, lo que pensaba toda la industria era ponemos un aparatito en el contenedor y así sabemos dónde está, ¿no? Un típico GPS. Pero no era escalable. O sea, es imposible en los millones de contenedores que hay por el mundo, de repente en todos poner ese aparatito. Es muy caro y no daba tiempo, ¿no? Y entonces se le ocurrió lo que ahora parece muy obvio y muy sencillo, pero que entonces la industria no estábamos en ello. Y era tan sencillo como si no traqueas el contenedor y lo que te preocupa es la última parte, traquea el camión. Ya hay GPS evidentemente en los camiones, eso no era novedoso, pero lo que sí era distinto era traquea el móvil del chofer y a través de eso ya sabías dónde estaba el camión y por tanto dónde estaba el contenedor. Luego lo evolucionó y entonces saca la señal tanto del móvil del chofer en algunos casos como del GPS en aquellas flotas que tienen GPS, ¿no? Y bueno, pues con eso pues nos vino con la solución y así empezamos. Correcto. Sí, al final les gustó la solución. Hubo una condición
cuando Javi, yo le dije, ostras, si te parece tan buena la solución, si vosotros invertís, yo me tiro al río y lo montamos. Entonces decían, bueno, si tú te tiras al río, nosotros nos tiramos también, ¿no? Era un poco como esa simbiosis entre la gran empresa y la startup, pero que éramos necesarios mutuamente. Correcto. Y así es como empezó, pues hace 3 años, nuestra relación empresarial, y cómo hemos estado apadrinados por una empresa por un grupo de empresas como es Romeu, porque ahora mejor explica tú cómo. Sí, nosotros, TIVA, somos el transitario dentro de un grupo familiar que hacemos varias cosas en la logística de mercancías. La inversión en Wimtrack no la hicimos desde TIVA, lo hacíamos desde arriba, desde la matriz, primero porque entendíamos que no podíamos comprometer la independencia, porque al final ellos dan servicio a competidores de TIVA, entonces teníamos que separar y poner una muralla china y que su independencia estuviera garantizada, eso lo primero. Y lo segundo, porque nos dimos cuenta, ya no por Wimtrack, sino por otros proyectos de I+D y demás, que desde la empresa, nosotros las unidades de negocio que tenemos, donde tienes la presión de la cuenta de explotación cada mes, hacer estos proyectos de I+D que te la juegas y que puede ser o todo o nada, te cuesta más, ¿no? Entonces lo hacíamos desde arriba, como desde la holding de grupo, donde bueno, la presión de estos proyectos desde el punto de vista financiero es un poco menor, ¿no? Y nos resulta más fácil conceptualmente hacerlo. Por esos otros motivos lo hicimos desde arriba y no desde TIVA. ¿Y no os importaba tanto a Wimtrack, no sé si a los competidores de TIVA, los que vendéis, no les importa que estéis invertidos por una del sector? Primero, cuando decidimos invertir, cuando decidimos unirnos, una de las condiciones sine qua non que hubo fue precisamente esa. Nosotros vamos a vender a la competencia de TIVA, y esto lo hacíamos por un tema, yo creo que muy lógico, pero no tan sencillo de ver cuando lo plasmas encima de una mesa, y es, ostras, si la solución que planteamos no va a tener sentido, ¿para qué vamos a meter dinero y vamos a meter esfuerzo? Y si va a tener sentido y va a tener éxito, si yo no le vendo a la competencia, va a venir alguien y lo va a hacer. Me va a copiar, lo va a hacer, y además probablemente haga un estándar de mercado porque es capaz de vender a más, y acabe TIVA comprándole la tecnología a una copia de una inversión suya. Entonces, por esto la condición era inapelable. Y como comentabas, si les importa, es una conversación que tenemos siempre. Pero como explicaba Javi, nosotros no somos TIVA, nosotros somos una inversión, o sea, bueno, tenemos parte de nuestra inversión hecha desde Romeu, y para nosotros la privacidad es ley. O sea, no podemos, siempre nos gusta decir, somos el que nos gustaría ser el Google de la logística, no podemos tener un problema de privacidad y empezar a vender datos de unos a otros. En el momento en el que se ponga en duda nuestra credibilidad, estamos muertos como... Nosotros, Rafa, y complemento, en nuestro grupo tenemos, decía, distintas empresas en lo que es la cadena logística, y muchas de esas venden... O sea, entre nosotros no competimos, pero entre nosotros vendemos a los competidores de otros de nosotros. Es decir, yo dentro del grupo tengo proveedores del grupo que venden a mi competencia y no pasa nada. Y nosotros compramos a competidores o hacemos negocios con competidores de empresas de nuestro grupo y no pasa nada. Es decir, que nuestro ADN, eso lo tenemos muy aceptado, y el sector, nuestra industria así lo entiende. Y luego había otro tema de escala, es decir, que esta solución de Hugo, él necesita hacer una serie de desarrollos, integrarse con una serie de gentes que solo con nuestro volumen no da. Sencillamente habría sido inviable desde el punto de vista económico y operativo. Entonces, para que nosotros mismos tuviéramos esa solución tecnológica, necesitábamos que alguien la desarrollara y alguien de fuera para tener esa escala y acabar convertirse en ese estándar de mercado, y que se utiliza la competencia, pues buena señal, quiere decir que hemos hecho bien las cosas. Y en el fondo os convertís en un vendedor de tecnología. Se convierte Wimtrack en un vendedor de tecnología a nosotros y a terceros. Fantástico. Y os revierte evidentemente a la empresa de forma indirecta, ¿no? Por esa inversión que tenéis. Sí. Claro. ¿Y de cara al futuro en qué estáis? O sea, ¿qué estáis mirando de cara al futuro, lo que se pueda contar? Pues bueno, yo más que de cara al futuro, porque era el futuro hace 6 meses, pero ahora mismo es el presente, es lo que me comentabas antes. Nosotros como, una parte yo creo que
que demuestra el éxito de este tipo de relaciones. De nuestra relación empezamos con Wintrack, han salido proyectos nuevos. Hay un proyecto que además fue bastante divertido porque creo que explica las diferentes visiones, ¿no?, de un mismo problema que se pueden tener desde dentro del sector y desde fuera. Desarrollamos una tecnología que es WeMatch, que básicamente lo que hacemos es intentar evitar viajes en vacío. Esto es el driver del transporte. Lo había intentado mucha gente, nosotros no lo sabíamos. Déjame, voy a contar una anécdota porque es que fue así. Un día me viene Hugo y dice: oye, Javi, he pensado que nosotros como transitario pues contratamos con transportistas, a veces un transporte de un contenedor lleno de importación del puerto de Valencia, no sé, a Zamora. Y luego ese contenedor muchas veces vuelve vacío. Pero luego estás cargando un contenedor de exportación desde Zamora, te puede ocurrir que lo envías vacío desde Valencia para volver a Valencia y no tienes esa visibilidad, no tienes la capacidad operativa. Como tienes muchos contenedores, no pierdes esa capacidad y eso tiene un impacto económico brutal y de huella carbono pues evidente, ¿no? Entonces me viene Hugo con la idea fantástica: oye, Javi, que vamos a desarrollar esto, como ahora tenemos visibilidad de tus transportes, te puedo decir cuándo puedes cruzar ese contenedor ahí porque se vacía, para que se cargue lleno en la export y te ahorras un transporte, ¿no? Y me lo quedo mirando y le digo: esto que se te ha ocurrido a ti es fantástico, es el dorado, lo hemos pensado todos antes, no se puede hacer. Y ahí estaba yo con mi apriorismo de esto no se puede hacer, el típico o los miedos de la gran empresa a veces que dice, esto no se puede hacer. Y 3 semanas más tarde, ¿no? Tal cual. Bueno, tengo que decir una cosa muy buena. O sea, Javi, cuando te dice que hay algo que no se puede hacer, tiene todas las ganas del mundo de no tener razón. Claro, o sea, de no tener razón. Y eso es importante. Sí, básicamente dijo, esto no se puede hacer, pero si tú tienes lo que hay que tener, échale y a ver lo que sale. 3 semanas más tarde teníamos un prototipo. 2 meses más tarde estábamos ahorrando cientos de miles de kilómetros tanto a Tiva como a otros clientes con esto. Y yo creo que desde el mundo startup lo hicimos posible porque no sabíamos que era imposible. Creo que nosotros íbamos sin miedo a decir, ostras, es que es algo tan sencillo. De hecho, yo le intento explicar a mi madre qué hacemos en Wintrack, damos visibilidad de la última milla y bueno, lo entiende, pero se lo tengo que explicar. Pero cuando le digo, mamá, es que hay un contenedor que va vacío hasta Zamora y otro que vuelve vacío desde Zamora, lo que estoy intentando es que vaya todo el rato lleno, lo entiende todo el mundo. Claro. Sin embargo, desde dentro del sector era como el tabú de esto no se puede hacer porque no. En ese caso es yo creo que un ejemplo de cómo desde la startup podemos empujar a que sucedan cosas que la gran empresa posiblemente no habría hecho sola. También te digo que es la excepción. Son menos vistosos, pero nosotros tenemos ahora mismo 3 proyectos en marcha, pero yo a Javi le haber presentado 7, 8 porque me encanta. Y de los 7, 8 me ha tirado para atrás 4, 5, no es que me los ha tirado para atrás, es que cuando me explica el por qué no va a funcionar, igual yo llevo 2 meses, 3 meses preparando mi plan y ahora verás, para sentarme con él, explicárselo, y te da un check y te hunde el modelo de negocio, y eso también a la startup nos está enriqueciendo porque nos está ahorrando muchísimos errores y seguir una senda muy buena. O sea, creo que son relaciones que se retroalimentan de una manera muy, muy clara. Es lo que se llama innovación en abierto, en el que uno pone el conocimiento, otro pone la tecnología, y evidentemente eso desde dentro de una compañía grande no se podría hacer, ¿no, Javier? Hay que hacerlo desde alguien de fuera, de una estructura de fuera, porque la burocracia los ahogaría. Es muy difícil. O sea, nosotros, cualquier idea de estas, y venga, vamos a desarrollarla, tienes que involucrar al Consejo de Ministros. O sea, el ministro de Recursos Humanos, el ministro de Finanzas, el ministro de Compliance. O sea, 4 meses más tarde ya tienes un esbozo de un plan que luego tiene que pasar por el plan quinquenal. O sea, no avanzas, es imposible. A Hugo le lanzas el reto y es, ¿a que no hay? Sujétame el cubata, ese momento, y 3 semanas más tarde o 2 meses más tarde te viene y te lo ha hecho. O sea, al final la startup te aporta una velocidad que nosotros estamos un poco ahí, somos un poco el Ministerio del Tiempo. O sea, no, y eso que somos bastante digitales y nos gusta todo esto, pero no tenemos ni de lejos la velocidad que ellos tienen. Ellos se suben por los pianos, o sea, van a por todas, y yo tengo un poco eso de, o sea, en la gran empresa vas con el miedo, ¿no? O sea, has hecho un proyecto, vas a invertir tropecientos mil euros, ¿cuál va a ser la rentabilidad? Te has comprometido con tu accionista, y es muy complicado luego decirle, mira, no ha funcionado, y tiro el proyecto a la basura. En la startup, como ellos van a 200,
Y si se la pegan, que se la peguen, pero han llegado a la curva 200. O sea, y si se la pegan, se la han pegado con todas, ¿no? Eso hace que a veces se la pegan a algunos proyectos, pero cuando lo consiguen en 2 meses. Y nosotros aún estaríamos discutiendo en el Consejo de Ministros saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pero vosotros dais, la gran empresa da la estabilidad también, el conocimiento del sector, es decir, de la combinación surge, digamos, lo perfecto, ¿no? Con total seguridad, Wintrack no estaría hoy. No es donde está. No sé si Wintrack sería, solo con la idea feliz, por mucho dinero que nos hubiesen inyectado un socio capitalista, o sea, lo que nos aporta nuestra sinergia con Romeu o con Tiba. Un socio estratégico. Va mucho más allá. Es contacto, son contactos, o sea, gracias a ellos a los 4 meses estábamos sentados con el director general de una de las mayores navieras del mundo, con Puerto de Valencia. Entrábamos por allí como Pedro por su casa, por decir una manera, estábamos hablando con Puerto de Barcelona. En un ecosistema como el transitario, como el del transporte multimodal, que es súper cerrado, llegar con tu carpetita o tu PowerPoint no es ni medianamente sencillo. O sea, yo creo que hacemos cosas muy bien, hacemos cosas no tan bien. Yo luego, además, lo que decía Javi, es que tardan 2 meses, es que lo que se respira, tú lo sabes bien porque hemos estado en Insomnia durante mucho tiempo, lo que se respira en mi equipo, yo por debajo tengo un equipo muy grande, pero principalmente hay 2 personas que son Rubén y María, que es que cuando les lanzas un reto ese fin de semana, sabes que no van a dormir, es que no se van de fin de semana. Cuando les dices, chicos, que es que podemos cambiar la logística de contenedores, es que vamos a cruzar transporte, es que vamos a ahorrar y me gustaría tener, o sea, lo tuvimos en 3 semanas, pero no en 3 semanas de 40 horas, en 3 semanas de 24 horas al día, 24/7, porque ellos también lo viven de una manera diferente, que eso posiblemente en una gran empresa con 1000 no sé cuántos es más difícil trasladar desde la punta del management hasta abajo toda esa ilusión, toda esa emoción, a veces es un poquito más complejo. Hablaba del PowerPoint que presentabas habitualmente, creo que tenemos una presentación tuya. Correcto. ¿Cómo te presentas? ¿Cómo os presentáis a los clientes? Si nos lo puedes mostrar. Sí, claro. A ver, bueno, pues nosotros, como decía, tenemos 2 proyectos principales. Wintrack, que es lo que hemos hablado de la última milla, de la visualización de la última milla del contenedor, y Mojito 360, que fue coger Wintrack y escalarlo a otro nivel. Yo creo que aquí, además, nos va a contar también Javi un poco cómo llegamos a hacer Mojito 360, porque fue minando una ventaja competitiva de su empresa madre. Wintrack, sobre todo he querido traer la presentación porque entendamos lo que hacemos y por tangibilizar que esto de la relación entre startup y corporate no va de buenas palabras ni de buenas intenciones, va de intentar transformar y hacer negocio. Y eso es a lo que hemos venido nosotros. Lo digo porque muchas veces creo que en el mundo startup se ve mucha sudadera, mucha ronda de inversión, que la gente vende como la mejor de las noticias. Para mí una ronda de inversión es un vehículo, pero al final es como si estuvieras yendo a un banco a pedir una hipoteca. Nadie va a celebrar que vas al banco a pedir una hipoteca. Es algo que en algún momento tienes que devolver o que mina tus... Esto es Wintrack. Básicamente lo que intentamos hacer de Wintrack es virtud de la sencillez. Parece muy sencillo, al final es un mapa lleno de camiones, pero no es tan sencillo. Este mapa está conectado para el primer punto que se ha descargado en el puerto. Estamos conectados con todos los puertos españoles, estamos conectados con 25 empresas de transporte con sus sistemas, estamos integrados con las principales navieras. En fin, es un proceso y con aproximadamente 35 o 40 dispositivos GPS diferentes, aparte de las aplicaciones móviles. Se resume en esto. Al final, lo rojo va tarde, lo verde va a tiempo y tenemos una estimación de cuándo va a llegar. Y esto somos capaces de que tanto Tiba lo pueda ver para que sus operativos sepan que ese contenedor va a llegar tarde, como sus clientes van a ser capaces de acceder a nuestra plataforma. Y lo que siempre pongo como ejemplo, si todos compramos o casi todos compramos por Amazon, ¿cuántas veces hemos llamado a Amazon? Nunca, porque vas a la plataforma y sabes que, oye, que iba a llegar el martes y al final llega el miércoles, pero no te vas a poner a discutir con Amazon porque sabes que es que ha habido un problema en el transporte. ¿Cuántas llamadas tenía Tiba por culpa de retrasos? Pero es que a lo mejor de 10 minutos. No, ninguna, porque nunca se nos retrasan.
En fin, esto fue Wintrack y en una de las... bueno, básicamente ahora traqueamos más de 1000 camiones diarios, tenemos más de 25 compañías de transporte, como os comentaba, 60.000 transportes al año y estamos ahorrando con ese otro proyecto que es WeMatch unos 125.000 kilómetros y subiendo, porque cada vez lo que vamos es mejorando ese algoritmo de cruces y ordenando un poco a los clientes para que sepan de qué manera pueden cruzar mejor. Esto es real, esto está ocurriendo. Pero esa parte es importante, ¿eh? O sea, otro de los beneficios que hemos extraído es que, como vienen sin esos apriorismos que decía antes y con su forma de trabajar, nos están ayudando a nosotros a trabajar mejor. Y esto de los cruces es un claro ejemplo. O sea, no es un tema de tecnología, también es un tema de procedimiento. Cuando te viene uno de fuera y te dice, tío, es que estás dejando aquí un montón de kilómetros que estás haciendo en vacío y te los podrías ahorrar, ¿no? Correcto. De hecho, el día que sacamos WeMatch, o sea, que le dimos un último empujón, fue una foto que le mandé a Javi. Había un transportista suyo que estaba cruzando un contenedor suyo. O sea, me estaba cobrando la ida y la vuelta y él estaba haciendo solo una. Le dije, esto no es que es posible, es que ya hasta se ha dado cuenta y a partir de ahí ya fue el último empujón de decir, ostras, no puede ser, esto tiene que ser un win-win para todos, el transportista también gana más, el transitario y en este caso nosotros. Y bueno, estamos como os decía antes, con el puerto de Valencia y con el puerto de Barcelona y nuestros principales clientes, tenemos más, pero nuestros principales clientes son 2 de las 3 navieras más grandes del mundo y uno de los principales transitarios españoles, como os comentaba. Y de aquí surgió esto, que es Mojito 360, luego entramos en la parte del nombre porque siempre llama mucho la atención, pero ya estábamos dando visibilidad de la última milla, nos estábamos acercando al cliente final de la manera que estábamos explicando, oye, ya puedes ver tus camiones, y empezamos a preguntarnos, ostras, TIVA ya sabe cómo hacer todo el ciclo marítimo que comentábamos antes, ¿por qué no nos intentamos unir esos dos conocimientos de lo que pasa en el mar con lo que pasa en la tierra y trasladamos esa experiencia a Amazon que hablábamos antes, pero esta vez a importadores y exportadores? Esto surge justo antes de la pandemia, de hecho se aprobó en un consejo, nos pararon el consejo en marzo y se aprobó un poco más adelante, como en junio. En 6 meses, gracias a que TIVA nos dejó todo el know-how, y cuando hablo de know-how ya no es know-how del sector, sino de su propia tecnología que utilizaba para tal, salimos al mercado en enero. A día de hoy, para que nos hagamos una idea, esto es lo que ven. Nosotros vamos enfocados con esta tecnología a importadores y exportadores muy grandes. Sobre todo tenemos muchísimo interés en la parte de alimentación porque los tiempos son muy importantes. Esto es lo que veía un departamento de logística. Esto es real, un caso de un cliente nuestro. Y esto es lo que ve gracias a Mojito. Le estamos poniendo cara y ojos a su logística. Le estamos diciendo dónde está, cuándo ha pasado aduanas, a qué día va a llegar. Podemos alertar de si vienen con retraso o no vienen con retraso, y esto, os digo, salimos en enero, teníamos el primer prototipo, a partir de febrero fue funcional. Tenemos clientes como San Miguel, que es el primer exportador de cítricos del mundo, Grupo Peñaflor, que está en el top 5 de las bodegas más grandes del mundo, la división solar de BP, o Nestlé. Y esto ha ocurrido en 4 meses. Y ha ocurrido en 4 meses porque realmente cuando llegamos a los departamentos de logística de grandes importadores y exportadores y les contamos lo que podemos hacer, de verdad, alucinan. Pero en ningún caso habríamos sido capaces de dar una solución como esta, de no ser porque fuisteis valientes, muy valientes. Bueno, sí, valientes o temerarios, porque, a ver, nosotros teníamos esta solución dentro de TIVA, ya se la damos a nuestros clientes, pero se la damos únicamente para los envíos que hacían con nosotros. Entonces, pues en la conversación, que ya no hablas de transporte, hablas de información, de integración, la conversación es muy distinta. Nosotros hemos captado y hemos fidelizado clientes a través de la solución digital, donde ya el precio del transporte, hombre, es relevante, pero es secundario. Pero hablamos con ellos y nos decían, oye, es que yo querría hacer contigo, o sea, tener visibilidad de todo lo que hago, pero por compliance y demás, no te puedo dar a ti, que eres un transitario, la información de lo que hago con tu competencia, ¿no? Que tenía todo sentido. Entonces, ¿ahí qué haces? Pues es un poco lo de antes de Wintrack, ¿no? Dices, bueno, pues me quedo como estoy y asumo que no hago eso, pero no hago eso es
no hago algo que yo como TIBA en cualquier caso nunca jamás voy a ser capaz de hacer, porque estas cuentas trabajan conmigo, trabajan con otros razonablemente, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos, surgió de nuevo casi en otro café con Hugo, pues que fuera desde WIMTRAC o luego Mojito, que desarrollaran eso en base a nuestra tecnología, se la cedimos y ellos se van a esos clientes donde nosotros no llegamos, porque el cliente no nos lo queda a nosotros por esos temas de compliance. En el fondo estamos compitiendo, estamos facilitando que WIMTRAC compita con nosotros. Pero al final es una cuestión de tiempo, lo hemos hablado de antes. O sea, si no lo hace él, lo va a hacer otro. O sea, nosotros no hemos hecho física cuántica. O sea, esto está bien hecho, es un muy buen producto, pero quizá la velocidad de llegada al mercado es más rápido, que es más importante que otras cuestiones, ¿no? Y ahí, no sé si decías valientes o temerarios, pero valientes, ahí estamos. Hay que ser valientes. Estamos terminando ya, pero no nos vamos a ir sin saber de dónde viene Mojito. ¿Es por lo de sujétame el cubata, eso que habéis dicho? Bueno, no tanto, pero bueno, cuando estamos poniéndole nombre a la tecnología, al final surgió oye, pues algo que suena global, y surgió Cosmo. La frase de Javi fue, ostras, Cosmo suena a cóctel, a Cosmopolitan, y realmente pusimos Mojito en un principio temporalmente, bueno, pues para que suene a cóctel mejor le ponemos Mojito, y nos quedamos con Mojito porque empezamos a vender a los clientes, a prospectar clientes cuando todavía no teníamos ni marca, porque creíamos que les podíamos solucionar un problema. Los clientes se encontraban muy cómodos con Mojito y ya llegó un cliente que nos dijo, ¿sabes lo que te digo? Que gracias a tu tecnología voy a estar pudiendo tomarme Mojito. Mi departamento de logística va a estar más tranquilo tomando Mojitos, y ya lo adoptamos como nuestro nombre, y llega un momento en el que no te puedes salir de un nombre que la organización lo tiene adoptado como suyo. Pues 3 historias de éxito de una empresa tradicional, de una startup apadrinada por una de ellas, pero también colaborando con la competencia, y de una startup que se ha hecho grandota, pero que no se quiere ir de aquí y que quiere potenciar Valencia. Gracias a los 3 y mucha suerte. Muchas gracias. Sí, pienso que se ha comentado en la mesa redonda la aceleración de los procesos de digitalización en todas nuestras empresas. Se comentaba que hemos ganado 10 años en todos los procesos de digitalización, pero también en este mismo tiempo estamos viendo que está creciendo también de manera exponencial los ciberataques. Así que se está convirtiendo en un valor estratégico también nuestro sistema de ciberseguridad, y por ese motivo en esta jornada pensábamos que era totalmente estratégico de invitar a José Miguel Rosell, que es un especialista, bueno, es presidente del grupo del S2 Grupo, una empresa especialista en ciberseguridad, y bueno, que pienso que además ha elegido un título muy acertado, durmiendo con su ciberenemigo. Espero que durmiendo no nos va a provocar ningún tipo de pesadilla. Así que, bueno. José Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Vaya, hombre. A ver si la tecnología nos ayuda. Bueno, buenos días a todos. Tengo que arrancar mi equipo. Yo no voy a hacer presentaciones con equipos de nadie por cuestiones que supongo que entenderán todos ustedes. Ya tengo lista la presentación. Si me permiten, voy a empezar directamente escenificando un pequeño caso ficticio, o tal vez no. Bueno, supongamos que estamos en un día que hoy es viernes, final de mes, 28 de mayo, de este mes de mayo 2021. Estamos en una compañía ficticia que se llama X Company, una compañía valenciana. Es viernes por la tarde, final de mes, la gente se ha ido a casa, no todo el mundo porque están cerrando procesos de final de mes y hay gente trabajando. El director de tecnología de la compañía empieza a recibir algunas llamadas extrañas. A alguien no le funciona el ordenador. Oye, me dicen que me quite la mascarilla, que hablaré mejor. Vale. A alguien no le funciona el ordenador
La página web de la empresa no funciona, no está accesible. El correo electrónico tampoco funciona. Parece que hay quien quiere o necesita conectarse a la red de la empresa y no puede porque la VPN, pues por algún motivo falla. Un pequeño caos en un final de mes que no es nada recomendable ni para la empresa ni para los que nos dedicamos a esto, porque siempre suele ser un viernes a final de mes. Luego veremos por qué. Bueno, todo empieza un 19 de mayo, tal día como hoy, un miércoles, donde el director de la compañía, que se llama José Rosell, como yo, es la compañía X Company, es una empresa en crecimiento y es una persona que en sus perfiles pues dice que está contratando gente porque está creciendo. Dice, evidentemente está buscando talento, eso que tantos buscamos ahora. Dice, es una empresa valenciana que, como otras, pues pertenece a AVE. Dice, y por tanto conoce a nuestro presidente, a Vicente Boluda. El director de la compañía, como todos los días, abre sus aplicaciones a primera hora de la mañana de correo electrónico, tanto el profesional como el personal, y utiliza una cuenta de Gmail, donde, como pueden ver, si consigo mostrarlo, ahí ha recibido un correo de Vicente Boluda diciéndole que, bueno, pues como se ve en el detalle del correo, tiene un amigo, dice, estimado Pepe, adjunto te remito el currículum de una persona de total confianza que creo que puede ser útil a tu organización. Quiero manifestar que Antonio Villalón es una persona cercana y en la que se puede confiar. Bueno, ese correo lo abre y evidentemente es Antonio Villalón. Dice, aparentemente, bueno, además, como ven ustedes ahí arriba, es el director de seguridad de una empresa muy buena que se llama S2 Grupo. Bien, volvemos a ese viernes 28 de mayo. El director de informática estaba en una pequeña situación de caos, un fallo de los sistemas. Permítame enseñarles a ver si la tecnología nos deja qué es lo que realmente ha pasado. Esto de enseñar algo en una presentación tiene cierto riesgo, pero bueno, supongamos que todo va a funcionar. Yo me voy a meter en mi cuenta de Gmail, una cuenta personal que tengo, como ven aquí. Y si todo funciona, por cierto, estoy conectado a Internet a través de esto, que es mi punto de acceso personal, por si alguien lo pregunta. Aquí, como ven, hay un correo de Vicente Boluda, donde dice lo que habíamos visto antes. Dice, bueno, aquí está el correo con el adjunto, que voy a proceder a descargar. Si todo funciona bien y la resolución del host pues funciona, pues habrá un archivo que se habrá descargado, como ven ustedes aquí, que es el currículum de Antonio Villalón y que yo voy a proceder a abrir porque, como les he dicho, estoy buscando gente, estoy desesperado y necesito contratar gente. Y Vicente Boluda pues me ha hecho el favor de mandarme un correo electrónico con un currículum en un documento en Word. Aquí ya empieza a salirme algo raro, ahí suena algo de encriptación, digo, uy, esto no me gusta. Usted ha sido comprometido por el grupo R52. Todos sus archivos y documentos han sido cifrados con algoritmos criptográficos avanzados y serán completamente irrecuperables en un plazo máximo de 72 horas. Para obtener la clave necesaria y poder descifrar y recuperar su información, siga las instrucciones que se le proporcionarán a continuación. Y como ven, después de eso, habrá una página web donde se nos informa que los documentos han sido cifrados. En este caso, esto es lo que nosotros llamamos un ransomware sintético, es decir, no es malo. Dice, pero hace exactamente lo mismo que hace un ransomware de verdad. O sea, yo me he descargado un archivo, en este caso un Word, que tenía unas macros maliciosas y que ha abierto un proceso de cifrado de mis archivos y me ha informado de que para obtener la clave de descifrado, pues por aquí está, debo de pagar 0,1 bitcoins para recuperar el control de mis ficheros. Bien, volvemos a la presentación. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado algo que desgraciadamente está ocurriendo mucho en los últimos tiempos. Hemos sufrido un ataque por ransomware,
¿Qué es un ataque por ransomware? Pues hay muchas técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan los malos. Hay malos que envían ficheros, como el que acabamos de ver, y que detonan, ejecutan ese malware en el momento en el que abrimos el fichero. Hay malos que son mucho más cuidadosos y, como en el caso que estaba explicando, pues lo que además hacen es introducen un bicho en nuestro sistema el día 19 de mayo y esperan pacientemente, visitándonos, conociéndonos, cogiendo, no sé, cosas que tengamos por ahí, y un día, normalmente final de mes, cuando más pupa nos hace, porque tenemos que pagar las nóminas, tenemos que pagar a los proveedores, tenemos que, pues lo que sea que hagamos al final de mes, pues detonan el malware, detonan el ransomware y empiezan a cifrar. En este caso, además, que es de los más peligrosos que hay, el fulano que entra en nuestros sistemas ha estado dentro de nuestros sistemas y lo que ha estado haciendo es robar información. Robar información normalmente sensible, que además lo que va a hacer es encargarse de decir, paga. Hombre, 0,1 bitcoins es poco, ¿no? Si está el bitcoin a 50.000, pues son 25.000 euros. Hay rescates de todo tipo y color. Dice, pero te va a decir, paga, por favor, porque es que si no pagas, lo que voy a hacer es publicar la información que te he robado. Y allá cada uno con la información que le pueden haber robado de sus sistemas. Esto es muy habitual. Hay quien dice que los ataques por ransomware han crecido el último año un 458%. Yo no sé si un 458 o un 4.580, no lo sé. Lo que sí que sé es que es mucho, porque además no hay estadísticas válidas. El problema de las estadísticas en ciberseguridad es que son mentira. La mayoría de ellas, la inmensa mayoría. ¿Por qué? Porque no se comunica todo lo que pasa. Hay muchos incidentes que salen a la luz. Aquí en las pantallas tienen algunos de ellos, como es el caso de compañías muy grandes como Sopra, que incluso decía que su incidente de ransomware les había costado más de 50 millones de euros, o el Hospital de Torrejón, que tuve la desgracia, entre comillas, de conocer bien el incidente, que tumbaron el hospital entero justo antes de empezar la pandemia, o como lo que hemos tenido últimamente aquí en la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Castellón, que han entrado, tumbado el ayuntamiento, robado información y además la han publicado a los cuatro vientos. Dice, o como el Ayuntamiento de Gijón, que es un ayuntamiento pequeñito, o el de La Liana, o como otro montón de empresas, Acer, que le pidieron 50 millones de euros de rescate, que están teniendo este tipo de incidentes, si no todos los días, créanme, casi todas las semanas. Algunos se conocen, salen a la luz pública, otros no. Y hay algunos que además tienen impacto mediático de verdad. Dice, como es el caso del incidente que afectó a SEPE en marzo, un incidente fortísimo, durísimo, con un ransomware que entró en el Servicio Estatal de Empleo y paró todos los sistemas, paró toda la sede electrónica de SEPE e incluso en algunas imágenes que estaban disponibles en ese momento se podía ver que estaban intentando recuperar los sistemas de información, como ven ahí arriba, del 28 de diciembre. Parece coña la fecha, pero era en marzo y estaban intentando recuperar copias de seguridad del 28 de diciembre. Es otra de los grandes problemas que tenemos cuando ocurre un incidente de este tipo, un ataque por ransomware. Cuidado con las copias de seguridad. Y evidentemente el problema del SEPE tuvo muchísimo impacto incluso en la población. Hubo gente que no pudo cobrar en el momento adecuado la prestación por desempleo. Dice, tuvo y sigue teniendo, porque estos incidentes, la peculiaridad que tienen es que cuestan muchísimo de recuperar. Tengan en cuenta que hemos sufrido un ataque. El malo se ha metido en nuestra red, se ha movido lateralmente por nuestra red, está en todas partes. Dice, tenemos una red sucia. Tenemos que montar una red limpia desde cero para poder asegurarnos de que el malo no sigue en la red, ¿vale? Con lo cual es muy complejo el recuperar este tipo de sistemas. Incluso en el caso de SEPE dio lugar a muchos comentarios, incluso teorías conspiranoicas sobre la atribución. La atribución en este tipo de incidentes es complicadísima de establecer. Dice, pero muy complicada. En el caso del SEPE no se pidió rescate, parece que no hubo filtración de información o exfiltración de información, con lo cual hubo quien decía que esto era como el virus o el malware que había afectado a SEPE era de origen ruso. Eso lo sabemos porque estaba escrito en cirílico con un teclado ruso, vamos. Dice, como era de origen ruso, pues ya está. Dice, la teoría de eso es que los barcos, la fragata que había entrado en el mar por allí por el norte española, pues había enfadado a los rusos y por tanto habían contraatacado lanzando un ataque contra el SEPE para causar daño. Bueno, teorías de estas hay de todos los tipos y colores. El hecho cierto es que no sabemos exactamente quién causa este tipo de incidentes. Es muy difícil establecer la autoría. Además, si tenemos un incidente de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma, mantener la calma, por favor, y sobre todo no tocar nada, porque sí que es imprescindible en las primeras horas del incidente poder determinar qué es lo que ha pasado y sobre todo cuándo.
No es lo mismo para nada el tener un incidente con un grupo delictivo que mete un virus en nuestro entorno, un bicho en nuestro entorno y detona el virus inmediatamente, en cuyo caso sabremos que no has filtrado información y por tanto podremos dormir un poco más tranquilos. Dice que el caso en el que han entrado en nuestra organización hace 10 días, han campado a sus anchas por nuestra organización y en ese momento, en un momento determinado, a final de mes, como decía, detonan el malware. Hemos estado durmiendo con nuestro enemigo. Dice, ha estado mucho tiempo dentro. Tendremos que preparar a nuestro equipo de comunicación a enfrentarse a la comunicación de un robo de información y posiblemente a la publicación de esa información. Porque una cosa que no hay que hacer nunca es pagar el rescate. Dice, esto es un delito tipificado en el Código Penal, artículo 570 bis en el caso de ser un grupo delincuencial. Artículo 576, bueno, supongo que aquí habrá abogados que me podrán incluso corregir. Artículo 576 en el caso de ser un grupo terrorista o un ataque por un grupo terrorista. Dice, con penas que van desde el año hasta los 10 años en función del caso. Es un delito. Después hablaríamos de la aplicación de la ley y, por tanto, de las condenas. Pero, desde luego, está tipificado en el Código Penal. Además, sucede una cosa, que con los ciberdelitos, el que paga está en una lista, en la lista de los que paga. Ayer nos llegó a la empresa pidiéndonos información sobre un equipamiento de vacunación que tenemos, de vacunación contra este tipo de bichos. Un correo muy curioso, me hizo gracia, entre comillas, y me daba pena, de una señora que era dueña de unos laboratorios, de unas clínicas dentales, que decía, por favor, quería información de su centro de vacunación porque es que he tenido ya 6 incidentes de ransomware. Y decía, madre mía, esto es para tirar la toalla y largarse. Y dice, 6 incidentes de ransomware con cifrado de información. Dice, bueno, una de las cosas que no debemos hacer nunca, en serio, es pagar por lo que es un delito y por otras consecuencias que puede tener. Pero además, lo que tenemos que hacer en este tipo de casos es estar preparados. Es importantísimo estar preparados, saber que nos puede pasar a cualquiera, incluso una empresa como la nuestra, que se dedica a la ciberseguridad, nos puede pasar. Nadie está libre de que le pase esto, ¿vale? Al final lo que intentamos es tener un problema, vale, como el caso del buque en el canal de Suez, y evitar tener una catástrofe. Dice, porque evidentemente si estamos preparados lo que podremos tener es un problema, pero no una catástrofe. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto? Al final, lo que está ocurriendo es que la sociedad está cambiando y la diferencia respecto a otros cambios de otras épocas es que está cambiando a una velocidad de vértigo, de forma completamente disruptiva, fundamentalmente por 3 grandes movimientos, 3 grandes tendencias que estamos encontrando en el mercado. La primera es la aparición, la llegada de miles de millones de ciudadanos digitales con un cacharrito en el bolsillo que se conectan a la red y que en esos miles de millones de personas que se conectan hay gente buena y gente mala, como en todas partes. La segunda, una aceleración tecnológica sin precedentes. Estamos introduciendo tecnología en cualquiera de los procesos cotidianos en los que estamos trabajando. La tercera es que lo hemos conectado todo a Internet. Todo, nos hemos conectado incluso nosotros con estos cacharritos que llevamos en el teléfono, estos cacharritos que yo digo que a veces son diabólicos. Dice, porque nos tienen conectados completamente y podemos desde cualquier sitio acceder a nuestros sistemas, nosotros y otros, evidentemente. Al final, Internet se ha convertido en una especie de gran sistema nervioso en el mundo, que lo que ha hecho es construir encima de ese mundo físico en el que estábamos acostumbrados a vivir un mundo digital sobre el que estamos diseñando una sociedad digital, y una sociedad digital en la que viven ciudadanos digitales que, por cierto, tienen derechos digitales que están, en mi opinión, bastante pocos desarrollados, ¿vale? La legislación va a la velocidad que puede ir. Dice, pero la tecnología va a la velocidad de la luz, si es que esto va a una velocidad que es imposible que la sigamos. Dice, al final la economía tradicional se transforma, incluso yo diría a veces que se desmorona. Hay grandes compañías que caen, unas como Kodak, o como Blockbuster de videoclubs, o como Borders, otras se transforman completamente, como Nokia. Dice, todo en un proceso brutal de digitalización, de introducción de la tecnología y una economía digital que está cambiando el sistema completamente. Dice, vivimos cambios de época en determinados momentos que nos daremos más o menos cuenta, pero que están impactando en el mundo, como fue el anuncio por parte de Steve Jobs de la aparición del primer teléfono inteligente. Es un mundo digital lleno de oportunidades para muchas compañías, en muchos sectores, ¿vale? Como puede ser Netflix, Globo, Booking, Uber, pero a la vez es un mundo digital lleno de grandes amenazas.
Al final lo que estamos viendo es que aparece un nuevo riesgo en nuestras vidas. En esa sociedad digital aparece un nuevo riesgo al que llamamos riesgo digital. Dice, y este riesgo digital es un riesgo que va creciendo. Dice, al final la seguridad en la época medieval era una seguridad muy sencilla. Era una seguridad que yo siempre digo que era de 2 dimensiones. Tú querías proteger algo, lo ponías en medio, construías una muralla y ya está. Incluso aquí en la península ibérica teníamos esta fortificación, que es muy típica de la península ibérica, que es una coracha, que era la protección de una infraestructura crítica de aquella época, que era la que se ve aquí al fondo de la coracha, que era un pozo de agua, básicamente. Con lo cual, la seguridad era relativamente sencilla. Protegíamos algo, levantábamos un muro, lo metíamos dentro y ya estaba. Hoy, el perímetro, las murallas son ustedes. Si es que ustedes tienen toda la información de la empresa en sus bolsillos. Tienen la posibilidad de acceso a toda la información, la buena, la mala, la regular, toda la tienen en sus bolsillos. Al final, con todo esto, la llegada de la pandemia lo que ha hecho es, en primer lugar, recluirnos, darnos un mensaje. Dice, nos recluyó, pero en segundo lugar lo que hizo es pegarnos un gran empujón. ¿Un gran empujón para qué? Para el uso de la tecnología de forma diferente. Nos ha cambiado el sitio de trabajo, nos ha cambiado el entorno, nos ha cambiado la forma incluso que tenemos de trabajar. Dice, estamos volviendo a la forma de trabajar anterior, pero poco a poco ya nunca será igual. Lo que es evidente es que nuestro hogar, por ejemplo, ha pasado a formar parte de lo que es nuestro entorno corporativo, cuando no estaba para nada preparado, ni los que nos dedicamos a esto lo teníamos como un objetivo a corto o medio plazo. Y no es que fuese corto o medio plazo, es que fue de plazo inmediato, ya, mañana. Dice, con todo lo que eso conlleva y que ahora luego veremos. En definitiva, es un gran tsunami. Y como decía, al final tenemos una situación de riesgo sin precedentes. Es que no nos estamos enterando de lo que está por ahí aconteciendo y de lo que se está preparando. Lo que tenemos es una situación de riesgo, como decía antes, con un riesgo digital nuevo que ha crecido, y ha crecido porque el riesgo es el producto de 2 factores, probabilidad e impacto. La probabilidad crece porque nos estamos conectando por todas partes. Estamos conectados incluso, como decía antes, desde nuestros teléfonos. El impacto crece porque dependemos mucho más de la tecnología. Probabilidad por impacto, riesgo, crece mucho más. Y además ha sucedido algo en los últimos años que ha complicado aún mucho más toda esta circunstancia. Y es lo que nosotros llamamos la convergencia tecnológica. Cuando yo empecé a trabajar, los sistemas de control industrial y los sistemas de tecnologías de la información estaban separados. Había 2 redes de cobre, 2 pares de cobre diferentes. Dice, hoy en día todo eso ha convergido, se ha fusionado en una sola red, para lo bueno y para lo malo. Dice, los sistemas de control industrial están conectados con los sistemas de información y encima los conectamos ahora también con nuestros hogares. Todo es un gran sistema, todo está súper conectado. Ya en el año 2017 el World Economic Forum le puso precio al impacto que todo esto tenía en la economía mundial. Decía 500 billones de dólares americanos. Dice, hoy en día hablan de 6 trillones de dólares americanos. ¿Qué más da? Es un mogollón. Es de un calibre colosal. Es un negocio gigantesco, evidentemente para los malos. Dice, al final, el World Economic Forum en todos sus informes de riesgo sitúa, lo ven ahí en el cruce de ambas líneas, sitúa los fallos por ciberataques en una posición muy alta, solo detrás de grandes desastres naturales o en este momento, lógicamente, de desastres como tenemos con los temas de la pandemia. Moody's incluso anuncia que incluye los riesgos de ciberseguridad en sus procesos de calificación de riesgos. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores en 2017 ya dijo, ojo, ustedes cuando evalúan riesgos tienen que tener explícitamente en cuenta la ciberseguridad. Incluso lo hemos elevado a nivel de Consejo de Administración diciendo, ojo, la ciberseguridad es uno de los aspectos que ustedes tienen que vigilar y tienen que tutelar desde el propio Consejo de Administración. ¿Todo esto en qué se traduce? Pues se traduce en un crecimiento de incidentes continuo. Los incidentes no paran de crecer. Yo decía antes que las estadísticas no son buenas porque la mayoría no se conocen. Hay una que sí que es buena, que es la del Centro Nacional de Inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia tiene un informe que publica anualmente que recoge, además por obligación, todas las entidades de la Administración General del Estado y entidades públicas tienen que notificar los incidentes al Centro Nacional de Inteligencia. Con lo cual, la estadística del Centro Nacional de Inteligencia es buena en el ámbito de actuación del Centro Nacional de Inteligencia. Es decir, Administración General del Estado, entidades locales, entidades autónomas y empresas estratégicas. Bien, pues ustedes ven ahí la curva de crecimiento, es una barbaridad y el último año es una locura, un 92% de crecimiento en el año 2020 de incidentes. Muchos de ellos son incidentes críticos y un incidente crítico puede poner en jaque la seguridad nacional.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está detrás de todo esto? Detrás de todo esto tenemos, por ejemplo, a estados. ¿Qué quieren los estados? Mejorar su situación geopolítica, geoestrategia, prepararse para una posible ciberguerra en distintos escenarios. Tenemos organizaciones criminales que lo que quieren es pasta, nuestra pasta. Nos quieren robar. Tenemos organizaciones privadas, empresas que están haciendo uso de este tipo de técnicas para ciberespiar y están robando información. Tenemos grupos ciberterroristas o ciberyihadistas que lo que están haciendo es propaganda, reclutamiento y meter miedo por ahora. Tenemos lo que se llaman los ciberactivistas, los Anonymous y compañía, que normalmente provocan incidentes derivados de cuestiones ideológicas. Tenemos unos que a mí me gustan especialmente, que son lo que yo llamo los tontos motivados. Aquellos que sin quererlo, pues de alguna forma te montan un pollo que pa' qué, y te montan ahí un cirio que dices, bueno, pero ¿tú qué has hecho? Dice, ay, no, es que me bajé un programita de internet. Dice, pero alma de Dios, ¿pero qué haces? ¿No? Y después tenemos los actores internos, peligrosísimos. Gente que está interna y bien sea porque está cabreado con la vida, cabreado con su empresa, cabreado con el vecino, yo qué sé. Te montan también unos cristos y tengamos en cuenta que desde dentro las barreras defensivas evidentemente son menores que desde fuera, con lo cual tienen acceso de forma privilegiada a la información a las redes. Bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? Amenazas de todo tipo, que además cada vez son más sofisticadas, cada vez están mejor preparadas, meten mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero que ganar. Por tanto, lógicamente meten mucho dinero en esto. Tienen grupos de investigación y desarrollo, mejores que los nuestros, investigando en bichitos como ese que hemos mostrado hace un rato. Dice, ¿quién es el objetivo? ¿Cuáles son los objetivos de estos grupos? Pues evidentemente depende del actor. Puede ser un objetivo estratégico militar o puede ser una empresa para robarle la pasta. ¿Y son solo las empresas grandes? Tururú, de eso nada. Dice, son empresas pequeñitas, empresas medianas, empresas grandes. Las empresas grandes puedes pedirle más dinero, pero son más difíciles de conseguir. Las empresas pequeñitas son fáciles de conseguir, les pides menos dinero. Pero si sumas, es una cantidad de dinero brutal. ¿Qué es lo que están aprovechando? ¿Qué debilidades están aprovechando todos estos ataques? Pues aprovechan debilidades en tres grandes grupos. Personas, procesos y tecnología. El fraude del CEO normalmente aprovecha debilidades de los procesos. Hay debilidades que se aprovechan de tecnología, vulnerabilidades que no conocemos en nuestra tecnología, pero las que más se están aprovechando ahora con diferencia son ustedes, son las personas. Las personas somos buenas por naturaleza, confiamos en la gente, no confíen. En el entorno digital, por favor, por ahora no confíen. Pongan siempre en tela de juicio lo que ven. ¿Cuánto tiempo duran los ataques? Esto es curiosísimo. Mire, este estudio decía que el tiempo inicial, desde que te seleccionan como un objetivo hasta que te comprometen, son horas, días, semanas, horas. El tiempo desde que te comprometen, o sea, desde que entran hasta que tú los descubres, semanas, meses o incluso años. Y el tiempo desde que los descubres hasta que los echas, normalmente meses. Fíjense ustedes de qué estamos hablando. El título de la charla está muy bien puesto, durmiendo con su enemigo. Estamos durmiendo con nuestros enemigos y a veces ni siquiera lo sabemos. Mirémoslo, por favor. Nos ha tocado vivir tiempos muy complicados. En los temas relacionados con el ransomware, el WannaCry fue el primero en su especie. Fue un bicho que tuvo mucho reconocimiento mediático, tuvo mucho impacto mediático, pero realmente daño, lo que se dice daño, no causó mucho. El que causó daño fue su primo hermano, que fue un mes después, que fue un acto de guerra de Rusia contra Ucrania. Lo que pasa es que pilló a compañías por medio, como fue el caso de Mondelez y Maersk, que tuvieron pérdidas millonarias, reconocidas por ambas compañías y otras muchas que también fueron afectadas por este bicho y que aún siguen con algún coletazo por lo que he leído últimamente. Estos días hemos leído en prensa el ataque que ha habido con un ransomware también contra el oleoducto de la costa este de los Estados Unidos. Ha causado la proclamación de un estado de emergencia regional. Dice, además, dicen que han pagado el rescate, $5 millones según Bloomberg. Bueno, sacan otra vez el tema, ¿se debe pagar o no se debe pagar? En mi opinión no, por muchos motivos, pero bueno, aquí cada cual lo suyo, ¿no? Es muy difícil ver el toro de la barrera y decir que no se pague, pues es lo que hay que hacer. Dice, cuando estás en medio y tienes la posibilidad de un cierre de tu compañía por culpa de un ataque de ransomware, pues cada uno que decida. Pero incidentes ha habido de muchos tipos, y hay de muchos tipos. El de Equifax fue un incidente por robo de información que le costó muchísimo dinero en bolsa a esta compañía, robaron datos de 143 millones de personas. Panama Papers fue un caso que robaron información de un despacho de abogados, le costó el puesto, entre otras muchas cosas, a un ministro español, al ministro Soria. Dice, un robo de información descomunal que aún están investigando.
Dice, ha habido ataques contra infraestructuras críticas, por ejemplo, el ejército ruso ha ciberatacado a las instalaciones ucranianas eléctricas, dejando sin luz a parte del país para poder hacer sus incursiones. Pero de esto no se libra nadie. En el sector tecnológico dices, no, esto en el sector tecnológico no pasa, que no ni poco. Claro que pasa. Dice, Sony, ¿qué hizo? Pues producir una película que se llamaba La Entrevista, que iba contra el líder norcoreano y lo ridiculizaba. Hubo un grupo norcoreano llamado Lazarus, de hackers norcoreanos, que cargó contra Sony, le robaron la contraseña a este señor, que cometió el error de tener una contraseña trivial. Por favor, no usen contraseñas triviales. ¿Vale? Este señor tenía como contraseña de su correo electrónico, se llamaba Michael Linton, y era Sony ML3. Es una contraseña que se rompe en un rato, con un ataque por fuerza bruta. ¿Vale? ¿Y qué hicieron? Le robaron el correo electrónico, lo publicaron y se montó en Hollywood la San Quintín. 14.000 correos electrónicos publicados, con todo lo que eso conlleva. Este es un ataque de esos que les decía antes, que duran años sin enterarse. 4 años estuvieron robándole la información al Hotel Marriott. ¿Qué querían del Hotel Marriott? Querían credenciales de sus clientes, no querían la información del Hotel Marriott. Su objetivo eran las credenciales de los VIP que iban al Hotel Marriott. ¿Para qué? Para entrar en las redes de sus empresas, evidentemente. 4 años estuvieron con eso. Dice, bueno, esto no se salva a nadie. Incluso la banca, que invierte un montón de dinero en ciberseguridad, han tenido ataques muy duros contra su sistema de intercambio bancario, como le pasó a Bangladesh, o el ataque del Banco de Chile, que fue un ataque además de libro, prácticamente del Sun Tzu, del manual de la guerra. Mientras por una parte estaban detonando un ransomware, por otra parte había un grupo de hackers que estaban robando en el sistema de intercambio bancario. O el Carbaná, que es un caso curiosísimo. Además, el fulano que estaba detrás de este ataque fue descubierto y pillado por la policía en Alicante. Es el incidente de los $1.000 millones. Este tipo robó dinero de cajeros con una forma muy curiosa. Su bicho entraba en el sistema bancario, entraba en los cajeros, y en un determinado momento, cuando él decía ahora, pues el cajero empezaba a escupir pasta. Lo único que tenía que hacer es posicionar a ciertos tipos, como este de aquí, muleros, que se quedaban parte de la pasta y la otra la daban al jefe, que era el alma mater de la operación. Y a este tipo lo cazaron en Alicante. O bueno, robos de datos de compañías, o incluso en el sector salud, que ha habido campañas de robos de datos de equipos de imagen médica. Dices, ¿para qué quieren eso? Dice, pues han estado robando. Orange Worm, en una campaña que robaba información de equipos de imagen médica. ¿Para qué? Vale dinero, se vende en el mercado negro. Todo tiene un precio. O incidentes relacionados con la manipulación de información para, digamos, participar, entre comillas, en campañas como puede ser en las elecciones de Trump, el Brexit o la operación de Cataluña. Y después algunos sucesos que algo he comentado antes, por ejemplo el del F-35, fue el mayor robo de propiedad intelectual de la historia. Esto fueron los chinos, que le robaron todo el proyecto entero del F-35 a los americanos. Y lo curioso de este caso es que no fueron contra el Ministerio de Defensa, fueron contra la compañía de seguridad que aseguraba el Ministerio de Defensa. Dice, ¿y qué hicieron? Como no podían, esto tenía un sistema de clave muy complicado. No era yo me sé la clave, la pongo, no. Era un sistema criptográfico, como aparece en la figura, que te daba un número de un solo acceso. Te lo daban y en un momento ya no servía. Y los malos que hicieron, dicen, bueno, pues ya que no puedo averiguar ese número todas las veces, pues me voy, hackeo la empresa de seguridad, le robo el algoritmo criptográfico y entonces ya tengo el algoritmo para siempre. Y robaron todos los planos del F-35. Bueno, secuestros de ciudades. No fue España el primero que sufrió este tipo de secuestros, fue Estados Unidos. De hecho, fue el primero del que tuvimos constancia. Rivera Beach, pagaron $600.000. Pero en España sí que es verdad que por ser una de las economías importantes, pues tenemos muchos incidentes. Muchos de ellos se saben, por ejemplo, Ryu, que el bicho que nos está llevando de calle a los que nos dedicamos a la ciberseguridad, pues ya a finales de 2019 afectó al Ayuntamiento de Jerez y cifró todo el ayuntamiento. Para un ayuntamiento, cifrarlo todo quiere decir que te quedas sin nada, sin expedientes, si no tienes copias de seguridad, y muchos no las han tenido, pierden información de años. Imagínense lo que es perder información de años, de una empresa o de un ayuntamiento, me da igual. Dice, o el caso del Ministerio de Justicia, que sobre el LexNet tuvieron también muchos incidentes, o el judicializado, que fue la ministra de Defensa la que salió en público y dijo, hemos tenido un incidente que aparentemente está causado por un grupo de hacking ruso. Bueno, esto no se sabe, insisto, lo de la atribución de antes. Tú puedes pensar que el ataque viene desde una dirección IP que está en Rusia, pero yo puedo comprar mañana una dirección IP en Rusia y hacerles un ataque a cualquiera de ustedes, aparentemente desde una dirección IP en Rusia. Y después que vaya nuestra policía a preguntarle a Rusia, oiga, ¿de quién es esta dirección IP? Pues evidentemente no se puede trazar, no se puede perseguir. O el caso conocido del fraude de la MT,
que le robaron 4 millones de euros, pero no es ni el único, ni muchísimo menos. He puesto otro por equilibrar, el grupo farmacéutico Zendal, que le robaron también con un fraude del CEO, un fallo de proceso, 9 millones de euros. Son fraudes muy bien orquestados, muy bien diseñados y que todos podemos caer. Al final, todo esto lo que implica es que la delincuencia sube. La delincuencia tradicional en España se mantiene o incluso baja, pero la ciberdelincuencia está subiendo a unos límites y además, si ven ahí se muestra el crecimiento de la ciberdelincuencia en el último año que tenemos datos, 2019 un 32%, pero no se denuncia prácticamente nada. Yo conozco un montón de incidentes de ciberdelitos que no se denuncian por miedo a daños a la imagen, la reputación, oye, mira, casi lo escondemos, lo dejamos dentro y casi que... Dice, ¿eso qué quiere decir? Que esto, que es un crecimiento alto de la ciberdelincuencia, no es nada. Se dice que es un 10 o un 15% de la ciberdelincuencia real. Con lo cual, nos estamos enfrentando a una cosa que es una barbaridad. Y al final, ante esta situación, ¿qué debemos hacer? Hombre, para los que somos empresarios y para los que nos dedicamos a dirigir compañías, esto no parece la solución ideal. Dice, no podemos obviar que esto pasa. Dice, tampoco pensemos que, oye, nos desconectamos, nos quedamos aquí, no aplicamos... Pues tampoco, perderemos el carro del mercado. No podemos no subirnos a la moda, entre comillas, o al proceso de digitalización. Pensar que con un antivirus lo tenemos todo hecho, pues tampoco. Al final, ¿qué están haciendo los gobiernos? Pues los gobiernos hacen lo que saben hacer y lo que pueden hacer. Dice, cuando la fuerza de la razón no funciona, pues aplican la razón de la fuerza y, por tanto, regulan. Y de regulación nos están llenando y nos van a llenar, pero vamos, a mansalva. Tenemos la directiva NIS, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, el Cyber Security Act, la Ley de Protección de Datos, las reformas del Código Penal. O sea, vamos a tener legislación para protegernos en temas de ciberseguridad, toda la que queramos y un poco más. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y con esto ya voy acabando. Nosotros podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Podemos vigilar nuestra huella digital para ver qué saben de nosotros todos, empezar a pensar que las personas formamos parte de la solución, no somos el problema, somos parte de la solución. Dice, cuidar nuestras contraseñas, no tener contraseñas triviales, la contraseña del correo electrónico, por favor, solo se usa en el correo electrónico, nada más. Las contraseñas no se regalan, no se reparten. Dice, porque con las contraseñas no saben lo que se puede hacer con una contraseña, unas credenciales de una persona como ustedes. Se pueden hacer virguerías, en sentido negativo. Vigilar un poco también de forma periódica, porque al final a lo mejor no nos roban a nosotros la contraseña, se la han robado a algún sitio donde hemos puesto nuestra contraseña, nuestro usuario y nuestra contraseña, como es el caso de Marriott. Eso al final se publica y todo el mundo sabe que sus contraseñas están publicadas, incluso se compran. Digo, mantengamos nuestros sistemas actualizados, auditemos de forma periódica nuestros sistemas, desconfiemos, por favor, igual que si ustedes salen a la calle, están con las alertas, dice, si ven cosas raras, si ven zonas o barrios que no pueden entrar, en el mundo digital es igual. Es que no vale ir por cualquier sitio ahí a pecho descubierto, ahí, como si esto fuese, como si valiese todo. Dice, piensen ustedes también que con toda la información que manejan, ya no ustedes, a lo mejor me dicen, no, si yo redes sociales nada, me da igual, su entorno, sus hijas, sus primos, su mujer, sus suegros, están permanentemente compartiendo información nuestra, suya, y por tanto a una persona, no como yo, que yo soy un hacker bueno, si quieren llamarlo así, a los malos, le estamos dando información de cómo diseñar los ataques contra nosotros. Se lo estamos poniendo en bandeja, se lo estamos poniendo muy fácil, pero sobre todo, para gente como nosotros, para empresarios, para directivos, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Esto no se trata de tener miedo o no tener miedo, todo tiene solución. Lo que se trata es de saber qué es lo que está pasando, ¿vale? Y en segundo lugar, hacer eso que nosotros sí que sabemos hacer, que es gestionar riesgos. Los riesgos se gestionan de muchas maneras. Podemos aceptarlos. Por ejemplo, yo tengo una sala de ordenadores de mi empresa debajo del nivel freático y viene un fulano como yo y me dice, hombre, eso usted debería cambiarlo porque estamos en una zona inundable y se le puede inundar, esto es un riesgo para usted. Y me dicen, pues mire, sí, lo acepto como riesgo, pero lo acepto. ¿Vale? Y lo acepto y no, como esto cuesta mucho dinero, pues no lo hago. Vale, pues cuando venga una inundación y usted sufra los daños de una inundación de su centro de proceso de datos, pues no pasa nada, estará aceptado. Hay riesgos que no se pueden aceptar, que se tienen que evitar, que son los riesgos de probabilidad alta, aquí, impacto alto. Y tenemos esta zona, riesgos inaceptables. No hay seguros para esos riesgos. No se puede contratar un seguro para determinado tipo de riesgos. No hay seguro que lo pague.
El problema de los seguros, hay determinado tipo de incidentes o de riesgos que se pueden transferir. Y aquí pues hay mucha gente que pregunta últimamente mucho, ¿yo puedo contratar un seguro para transferir el riesgo? Digo, hombre, vamos a ver. Para quien sepa un poco de seguros sabe que todos los seguros, las primas de seguros se calculan en base a información estadística, de incidentes pasados, con un cuerpo de gente, matemáticos, actuarios, que saben un montón de esto y calculan unas primas en función de lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que ha sucedido en materia de ciberseguridad? Les garantizo que ninguno de esos actuarios sabe lo que ha sucedido en materia de seguridad, porque no lo sé ni yo, y me dedico a esto. Dice, los incidentes se esconden. Hasta ahora no tenemos obligación de notificar incidentes, con lo cual no hay estadísticas válidas, ¿de acuerdo? Con lo cual es muy difícil calcular una prima de un seguro. Y por tanto, pues habrá que leer muy bien la letra pequeña, porque evidentemente, eso lo decía el presidente de Joyce, que los riesgos de la ciberseguridad son los riesgos sistémicos más grandes a los que se ha enfrentado en su carrera profesional. Y lo decía en una entrevista en El País hace ya unos cuantos años. Dice, porque es verdad. Es que es un riesgo sistémico. Hemos estado a punto de tener varios fallos sistémicos en materia de ciberseguridad. Hemos tenido el caso de WannaCry, el caso del NotPetya, que se conoce muy poco, pero el impacto ha sido terrible, pero gordísimo, en cuestión económica, ¿eh? Dice, pero hemos estado a punto de tener fallos sistémicos en materia de ciberseguridad y no hay dinero de seguros que pague ese daño. Con lo cual, lo que nosotros tenemos que hacer, en nuestra opinión, es gestionar los riesgos. Gestionarlos de manera adecuada, o reducirlos, o evitarlos, o transferirlos cuando sea posible, y sin pensar que los seguros es, digamos, la solución mágica para todo, o aceptarlos y, evidentemente, correr con las consecuencias. Al final, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos un incidente, no podemos perder la calma. Tenemos, como decíamos al principio, que estar preparados, haberlo pensado todo. Y pensar todo no significa tener al departamento de informática listo. No, esto no es una cosa de informática. Esto es una cosa del equipo jurídico, que tiene que saber a qué nos exponemos, desde un punto de vista penal, desde un punto de vista civil. Es una cosa del equipo de comunicación, que tiene que saber cómo comunicar a la sociedad lo que ha pasado o lo que está pasando, cómo y cuándo comunicarlo. Hay también unas obligaciones legales en cuanto a comunicación, por ejemplo, con la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Hay que formar un gabinete de crisis para enfrentarse a este tipo de incidentes. Tengan ustedes en cuenta, además, que en materia de ciberseguridad hay 3 grandes principios, por simplificar todo. Nosotros podemos protegernos, detectar y responder. Vale. La protección es necesaria. Y además es un atenuante, un eximente, cuando tengamos un incidente, que lo más seguro, lo siento, pero que lo tendremos, ¿vale? Pero hay que protegerse, hay que invertir en protección. Pero, por favor, no piensen ustedes que protegerse es la garantía del éxito. No. Es muy posible que o los tengamos dentro, como decíamos antes, o que los vayamos a tener dentro. Lo que hay es que estar preparados para detectar y responder. Detectar en el menor tiempo posible y poder responder de la forma adecuada. Y para eso tenemos que tener a nuestros equipos preparados para responder. Tenemos que haber pensado, si tengo un incidente de ransomware, ¿las copias de seguridad las tengo a buen recaudo? ¿O me va a pasar como el sitio X, donde han perdido 3 años y medio de copias de seguridad y, por tanto, 3 años y medio de vida de una empresa, de una entidad local, de una organización? Es que es una barbaridad. Tenemos que pensar, ¿tendremos las copias de seguridad a buen recaudo? ¿Las probamos de forma continua? ¿Sabremos responder desde el punto de vista de comunicación y no nos pasará eso de que salgo y digo, perdonen, hemos tenido un incidente, pero está todo controlado? No ha habido fuga de información, está todo controlado y en unos días recuperamos los sistemas. Y al día siguiente aparece publicada en la dark web una base de datos con 200 gigas de información de la empresa que acaba de jurar por Snoopy que no ha perdido información. Por favor, tenemos que ser conscientes de lo que puede pasar, ¿vale? Y siendo conscientes, yo creo que conseguiremos evitar muchos problemas. Y evidentemente, pues tienen que acudir a gente que sepa gestionar incidentes. La gestión de incidentes de seguridad no es una cuestión informática, es una cuestión de ciberseguridad. Y aquí entran, pues desde abogados, compañías de ciberseguridad, pues mucha gente. Simplemente acabo con un comentario. Para nosotros, para la Comunidad Valenciana, esto es una oportunidad también. España, aunque parezca mentira, en una cuestión tan sensible como es la ciberseguridad, ocupa una posición de lujo. ¿Por qué? Porque fuimos pioneros en la publicación de una ley de protección de datos y sobre todo en un régimen sancionador asociado. Y en torno a ese régimen sancionador y en torno a ese hecho se desarrollaron un montón de empresas de seguridad. Con lo cual en este momento ocupamos un 7º puesto a nivel mundial según el Cybersecurity Index
a nivel mundial, por delante de países como pueden ser, como ven ahí en el 9º o el 10º puesto, Canadá y Australia, que aparentemente dirían ustedes, wow, estos serán en ciberseguridad más avanzados que España. No, España tiene una oportunidad de liderar algo en materia tecnológica. Igual que en materia de inteligencia artificial también tenemos una posición aquí en la Comunidad Valenciana muy buena. Digo, pero en materia de ciberseguridad también. Además, nuestro gobierno está haciendo una apuesta muy fuerte y les recomiendo que piensen también que tienen un centro de respuesta ante incidentes en la Comunidad Valenciana que se llama CSIR-CV, que pertenece al gobierno de la Generalitat Valenciana y que funciona francamente bien. Lo dicho, para nosotros es una gran oportunidad trabajar en la creación de ese gemelo digital de la sociedad del que estábamos hablando y hacerlo de forma segura, cibersegura. Y por favor, piensen de vez en cuando que puede ser que estén durmiendo con su ciberenemigo. Muchas gracias. Nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora viene el momento del networking. Así que os espera un coffee break en la recepción del hotel. Nos vemos a las 12, reanudamos la jornada con la mesa redonda de retos de innovación y competitividad empresarial.